Se te pone. Hola, soy Mili Higuera, consultora familiar. Te saludo como siempre con muchísimo gusto. Acompaño a familias en procesos de formación y de transformación personal para responder de manera efectiva y afectiva a los desafíos del sistema familiar con una visión católica, humanista y personalista. Papá, mamá, a ti que me estás escuchando el día de hoy, te recuerdo que no se trata de impedir la libertad de nuestros hijos, sino de enseñarlos a que lo utilicen de manera sabia y generosa, acorde al bien y la verdad revelada por Dios. Bienvenidos a un episodio más del programa Endiosadamente, espacio donde hablamos de verdades que a veces nos incomodan, pero nos liberan y nos orientan, donde juntos aprendemos a ser, hacer y trascender a través de la gracia de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Vivir endiosadamente. Este programa es transmitido a través de la página de Valora Radio y sus diversas plataformas digitales, Facebook, YouTube, Spotify. Recuerda la importancia de agendarlo todos los miércoles a las 12 horas Ciudad de México. Es muy importante compartir este enlace en vivo y en directo para que puedas participar haciendo comentarios que me encanta leer al aire. O bien compartir este enlace una vez que esté la grabación disponible para que podamos llegar a todos los corazones disponibles. Te pido, como siempre, que me ayudes con tus reacciones, con tus likes, pero sobre todo con la donación de estrellas para expandir este contenido y unirte a la misión de Valora Radio para juntos construir la civilización del amor. Bienvenidos a un episodio más de Endiosadamente. Como siempre, te voy a pedir un momento para que me permitas asegurarme de que todo está transmitiéndose de manera correcta a través de las diferentes plataformas. Creo que aquí ya estoy actualizando todos los espacios para estar atenta a leer comentarios. Si me vas diciendo desde dónde te estás uniendo, desde dónde nos escuchas. Y bueno, no quiero hacer esta vez la presentación, más bien el inicio tan largo, porque tengo una invitada de lujo el día de hoy. Quédate aquí con nosotros, corre a compartirlo, ubica por favor que todas las plataformas estén visibles, audibles, corre a compartirlo. Por ahí escríbeme por favor desde dónde te estás integrando, porque el día de hoy tenemos, déjame ver aquí en dónde está. Listo, tenemos un tema extraordinario, la clave para no rendirte. Fíjate qué temazo, y tengo por supuesto a una extraordinaria invitada. Ella es Gabriela Osorio. Gaby, bienvenida, déjame hacerte por favor esta presentación antes de darte la palabra, porque tienes tanto contenido que compartirnos. Bueno, ella es esposa y madre de 2 hijos. Es psicóloga y psicoterapeuta mexicana naturalizada italiana. Está especializada en psicoterapia familiar con una orientación cognitivo-conductual, pero con una integración muy importante, la fe en Dios, que asegura hoy no poder separar de su profesión. Ella tiene diferentes maestrías del Instituto Juan Pablo II en Roma, Mujer, Cultura y Sociedad, Psicología de la Consultación, Ciencias del Matrimonio y la Familia, por mencionar solo algo de su trayectoria, para que podamos aprovechar el espacio corto, pero lo vamos a hacer súper efectivo para que nos comparta todo este conocimiento y experiencia de vida que tiene, apoyando también a otras personas en este camino, precisamente para no claudicar, para no rendirnos. Así que Gaby, bienvenida, gracias por este tiempo, por abrirnos en tu agenda este espacio. Así que bueno, queremos exprimir todo tu conocimiento. Bienvenida, Gaby. Muchas gracias. Es para mí de verdad me da mucha alegría poder estar hoy contigo, Mili, y sobre todo pues poder compartir algo de lo poco que pues que he podido aprender con los 20 años que tengo ya de práctica en la clínica y pues sobre todo con la experiencia de vida como mamá, como persona también que va creciendo en la fe y, y pues bueno, viendo lo que
lo que está sucediendo hoy, pues en el mundo de hoy, ¿no? Entonces, pues poder compartir un poquito de lo que está haciendo hoy eh, em, pues mi vida y sobre todo pues mi práctica profesional uniendo justamente la fe a la técnica de la psicología. Excelente, Gaby. Pues qué maravilla que puedas entonces estar aquí para ilustrarnos, para ayudarnos a orientar un poquito todo esto que nos confunde, todas estas crisis que hoy tenemos de información que nos viene del mundo, pero para ir dando un poquito como de orden. Me gustaría comenzar preguntándote qué significa rendirse. Pues bueno, fundamentalmente yo creo que, o sea, para todos nos queda muy claro como este significado, ¿no? Aunque no tengamos como la definición así de la Real Academia Española, pero pues viene del latín que significa redere, devolver o entregar. Entonces es como ser vencido. Fundamentalmente, pues es una actitud donde la persona deja de luchar, pierde como la motivación y, y pues cae en esta forma de desesperación. O sea, yo creo que se puede hablar como de la rendición como un estado de desesperación que te hace que te sometas a la realidad que estás viviendo, que dejes de poner resistencia y pues que experimentes una sensación de ser vencido, de derrota. ¿Y cuál piensas que es el mayor peligro? Porque hoy lo escuchamos en muchos lados, lo leemos, tristemente, pues esto es algo que empezamos, incluso no me atrevería a lo mejor a decir que a normalizar, pero a lo mejor ya no nos escandaliza tantas cosas que vemos relacionadas pues con esto de rendirse, ¿no? Propiamente hablando de la vida. ¿Cuál es el mayor peligro que puede presentarse cuando una persona deja de luchar, David? Mira, o sea, yo hablando desde, o sea, desde mi área de la psicología, o sea, yo creo que el peligro más grande, pues, es llegar a este nivel tal de desesperación, de falta de recursos, donde la persona piensa que la única solución sea, pues así, literalmente dejar de vivir, ¿no? En un grado total pues sí, de angustia y donde ven como la única salida el suicidio. Es de verdad como muy preocupante ver lo que ha ido pasando, el aumento en las tasas de suicidio. Hablamos ahorita de los datos que se están presentando en México. Por ejemplo, desde el año 2000 al año 2023, que son los últimos datos que tenemos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI. Por ejemplo, en el año 2000 en México se registraron más o menos 3.475 suicidios. Entonces, significa que la persona voluntariamente decidió, pues ya, terminar el sufrimiento, ¿no? Rendirse y decir, no tengo instrumentos para afrontar lo que percibo que me está requiriendo la vida, ¿no? Ir contra una inclinación natural, la primera inclinación natural que tiene el ser humano es a existir, a vivir. Entonces, actuar así en manera tan radical para terminar con la propia vida, pues, o sea, es un acto que incluso como sociedad nos tiene que llevarnos a cuestionar, o sea, mucho de lo que estamos fomentando, cultivando en nuestros hijos, cuáles son los instrumentos que está teniendo la persona para afrontar justamente, pues, las dificultades de la vida. Entonces, hablamos en el año 2000, 3.475. En el 2020 ya hubo 7.896 suicidios. Pues ya empezamos también a notar las edades. La mayor parte son varones los que cometen el suicidio. Pero de estos 7.896, 2.293 tenían entre 20 y 29 años. Y 1.260 eran adolescentes de entre 10 y 19 años, porque se ve un aumento no solamente del número de suicidios, se ve una reducción drástica en la edad de las personas que lo están cometiendo. Para llegar al 2023, con 8.837 suicidios, o sea, imagínate, de 3.475 en el año 2000 a 8.837 en el 2023. Y pues se ve que la tasa de suicidios en jóvenes de entre 15 y 19 años, que es la media porque la edad cada vez reduce más, cuando hablamos hasta de niños de 10 años, ha aumentado en un 20% en los últimos 5 años.
Entonces, pues esto nos está hablando mucho como sociedad de que la gente no está pudiendo tener instrumentos para la sobrevivencia, ¿no? Para afrontar pues la cotidianidad de la vida. Y pues cuáles son a lo mejor como estos instrumentos que hoy propone la ciencia para ayudar a las personas. ¿Cuáles son como, pues sí, estos recursos internos que tienen las personas o externos también, ¿no? Para afrontar pues sí, las problemáticas de la vida. Una Ah, parte que también es como bien importante cuando se habla del suicidio es hablar del uso de los psicofármacos. ¿Por qué? Porque pues fundamentalmente ¿no? La psicología trabaja con la forma terapéutica, ¿no? De la psicoterapia, que pues puede haber distintas formas. Y la psiquiatría o la medicina con las pastillas, ¿no? Que son los psicofármacos. Es, o sea, bien interesante ver cómo en los datos del último informe anual del Sistema Nacional de Salud se ha llegado a la conclusión de que los segundos o sea, medicamentos más vendidos son los psicofármacos. También en esto, a wow. raíz de la pandemia, ha habido un aumento cada vez mayor en la prescripción de psicofármacos. Se calcula que una de cada 6 personas, y ya no solamente hablamos de adultos, en los países Wow. occidentales consume una forma de antidepresivo, ansiolítico, antipsicótico, porque porque está faltando como algo, ¿no? Entonces, es verdad que hay una química cerebral que a lo mejor no está produciendo bien los neurotransmitidores pues sí, de la modulación del tono del humor, cómo afrontar las emociones, los problemas, pero hay algo que también es real, donde a lo mejor nos está faltando, pues poder educar nuestra parte, em, pues de la voluntad o de la resistencia, de la tolerancia pues que cada vez lo notamos más, ¿no? Sigue en aumento esta desesperación, pues sí, esta rendición, este sometimiento, este decir, pues no puedo más y pues quiero terminar este sufrimiento. Cuando sabemos bien también, pues como católicos, que pues que uno no puede decidir sobre la propia vida, ¿no? Que al final, Claro. o sea, hay un engaño en ese acto. O sea, un deseo de un bien, ¿no? De dejar de sufrir, pero pues hay algo que es pues como muy, muy real, ¿no? Una persona no puede descansar en paz dejando tanto dolor aquí. Ok. Y esto que mencionabas ahorita, Gaby, de los psicofármacos, de la facilidad con la que pues cada vez vemos como más a la mano, incluso el automedicarnos o este tipo de comunicación entre las familias o personas más jóvenes en donde, es que estoy deprimida, ¿no? Manejan, o sea, han incorporado como la depresión al sistema familiar, incluso como una forma de comunicarse desde más pequeños, ¿no? Ya manejan la palabra depresión como confundida ahí con si estoy triste o estoy, es que estoy deprimido, es que ahora, y entonces escuchamos esta palabra como si fuera, estoy emocionado, ¿no? O sea, ya no hay un orden dentro del sistema familiar, entonces, ¿contra qué Pues luchamos? o sea, yo creo que, o sea, más que familiar, es a nivel social. O sea, hoy o sea, las personas de verdad, o sea, como que cada vez ha sido más fácil esto de ponerse como la etiqueta o autodiagnosticarse, ¿no? Yo creo que a través del internet, pues las personas hoy lamentablemente encuentran mucha información. Hoy tenemos un gran acceso a la información y que es un bien, pero si no hay como un filtro en la información que recibimos, pues de alguna manera también vamos a estar influenciados por lo que leemos. De hecho, eso me sucede mucho, ¿no? Con personas que me hablan así de, "No, es que yo tengo depresión o tuve un ataque de pánico". Cuando si vas a ver de manual, pues a lo mejor lo que está viviendo es una tristeza profunda, pero no hay un termómetro. O sea, no hay como que ¿cuánto estoy triste? Entonces, a 37 grados es fiebre, y es lo que se ha tratado un poquito como de hacer, que es imposible porque la reacción emotiva, pues es muy personal. Entonces, hoy lo que creo que es el gran problema que se está dando a nivel social
es que vivimos en el momento del inmediato, donde no hay esta educación a la espera y entonces, o sea, cómo todo va llevando al vamos a quitarnos del dolor. O sea, todo lo que nos proporcione dolor. Hace un momento dije que no, como que los fármacos número dos que se venden son los antipsicóticos, ansiolíticos o antidepresivos, o sea, psicofármacos que de alguna manera pues también te ponen esta idea, ¿no? De que vas a poder encontrar la pastilla de la felicidad. Una amiga que está tomando antidepresivo, así justamente ayer lo mencionaba, no, pues es la pastilla de la felicidad, muchos así conocen pues, el Prozac, por ejemplo. Entonces, esta idea de que va a haber una pastilla que te va a solucionar pues una crisis existencial, ¿no? Recuerdo mucho una paciente que me llamó mucho la atención porque cuando estaba en luto, porque había perdido a su hijo y que se le propuso el tomar un psicofármaco, dijo, oye, pues ¿quieres una pastilla para no sentir? Su respuesta fue, para no sentir, yo quiero sentir, perdí a mi hijo. Entonces, como que en esta, pues como evasión de lo que sentimos que no nos gusta, porque claramente a todos nos gustaría sentir la alegría, pero pues justamente para poder sentirla al máximo, a veces hay que atravesar estos momentos no tanto placenteros, pero muy necesarios, ¿no? Del dolor, de tristeza. Y en este sentido te decía, de los fármacos que se venden en México, el número uno es el analgésico. Entonces, como Claro, ahorita no hay nada de tolerancia a la espera, no hay nada de tolerancia al dolor, o sea, como que al primer, me duele un poquito la cabeza, pues me tomo, no sé, un paracetamol o un poquito de fiebre y en realidad esto, desde el punto de vista médico, no es correcto. Cuando tú quitas la fiebre, le estás bloqueando al cuerpo esta capacidad natural que tiene de combatir algún patógeno, un agente patógeno, como puede ser no, una bacteria, un virus. O sea, la fiebre tiene una claro, función. Y lo mismo pasa un poquito con el psicofármaco. A mí me gusta decir a mis pacientes eso. O sea, es necesario en algunos momentos, pero el problema es que lo que tendría que ser dado como si fueran unas muletas para alguien que tiene un yeso en la pierna, pues se está volviendo así como el modus vivendi de todos. Me siento un poco triste, entonces me tomo una pastilla, estoy súper contento, entonces a lo mejor dicen, no, estoy en un estado maníaco, me tomo otra, y como ujú, si la regulación de la emotividad humana pudiera depender solamente de fármacos, y sin contar objetivamente que las casas farmacéuticas no tienen un interés real en la salud de las personas. O sea, si claro, yo vendo, ¿no? Si yo vendo cigarros, ¿no? Todo lo que sucedió con el caso de las tabacaleras, pero mi interés es que mi producto se venda. A mí no me ujú, interesa que exista la salud, porque mi interés es que tener más consumidores de mis productos. Entonces, pues hay pocos estudios, por ejemplo, de los sí, de los prejuicios que pueden tener, de los efectos secundarios adversos que pueden tener los psicofármacos. La claro, regla tendría que ser, o sea, la menor dosis con el mayor resultado y en el menor tiempo, porque son de alguna manera sustancias que alteran la química cerebral. claro, Y hoy, pues, y no hay estudios en niños. Si tú vas a leer, pues, el folleto informativo, muchos de los efectos secundarios son justamente ideas suicidas. Muchas personas han cometido suicidios justamente en tratamientos con antidepresivos. Entonces yo digo, pues es claro, como muy importante hacer un salto hacia atrás, ¿no? Al poder darle tiempo a la persona para madurar ese dolor o esa experiencia, para poder aprender, para poder darle un significado y no tratar de quitarlo. A mí la película, por ejemplo, de Inside Out me gustó muchísimo. ujú, Esta revaloración de la tristeza. O sea, la tristeza no claro, nos gusta, pero es muy necesaria vivirla, porque no, o sea, en este, pues a veces como empeño casi obsesivo, porque no, por no sentirla, pues llega con más fuerza. Entonces, cuando tú la vives, y justamente cuando te permites, a lo mejor, entrar en contacto con las personas, cuando te das cuenta de la red de apoyo que tienes, que no estás solo, es que también puede volver a resurgir la alegría, que seguramente es la emoción que a todos nos gustaría, pero tampoco sería
real, ¿no? Justamente hace 2 días tuve terapia con una familia con una situación muy particular. Entonces, donde les decía, pues, si tú comieras todo el tiempo el helado, al caramelo salado, que era el que más le gustaba, al caramelo salado, a un cierto punto no lo disfrutarías más. Entonces, si nuestra Claro. vida fuera la alegría eh, total todo el tiempo, perdería significado. Y como Ujú. católicos sabemos que esa alegría total, plena, es la que nos espera en el cielo. Claro, y ahorita Porque estás si no, diciendo, sí, no, sería solamente, adelante. si no sería solamente una vida muy hedonista. O sea, porque Ujú, hoy hemos ujú. confundido, ¿no?, esta alegría, esta felicidad con el placer. Entonces no puede ser, no podemos poner en igual, no sé, como en la jerarquía igual, ¿no?, en la escala de valores, el placer con la alegría y mucho menos con la felicidad. Claro, y ahorita me hiciste recordar, así como entre paréntesis, Enrique Rojas con el libro El hombre light, ¿no? En donde, para quienes nos estén escuchando, si por ahí tienen la oportunidad de leerlo, profundizarán en todo esto que estamos compartiendo del hedonismo, el placer, el solamente pasarla bien, la verdad, adecuarla a lo que a mí me conviene, a lo que no me genere incomodidad. Y además esto está sostenido, ¿no? Promovido, pues también por el mundo, ¿no? Que hoy nos dice precisamente, pues no tiene ni que esperar. Y lo que te haga esperar, pues entonces deséchalo, todo tiene que ser rápido, instantáneo, gratificación. O sea, la impaciencia es lo que reina, a lo que nos invitan. Y los adultos, líderes parentales en casa o en los trabajos o en la manera de relacionarnos en la sociedad, pues lo tenemos comprado o de alguna manera lo estamos comprando, ¿no? Y el peligro, pues es precisamente que lo estamos pasando a las siguientes generaciones, pues desde esta misma perspectiva, ¿no? O sea, de lo rápido, lo poco, pues sí, lo poco necesario que es el esfuerzo, el esperar, y bueno, un poco habíamos hablado antes de que por fin se nos pudo hacer tener este programa en vivo. Comentábamos algo de unos experimentos muy interesantes que precisamente quiero que les compartas a la audiencia, que hablan precisamente de esta capacidad de lucha, de los recursos que traemos en nuestra dignidad humana, ya, o sea, de fábrica, ¿no? Traemos recursos individuales como personas que están como dormidos, que los tenemos ahí, pero pues ¿para qué los usamos? No hay que necesidad y entonces, pues rápido, ¿no? O sea, la impaciencia, ay, entonces ya no soy tolerante, ay, entonces ya no sirvo para nada, ay, entonces ya la vida no vale la pena y entonces, pues tomamos decisiones totalmente equivocadas por esto que estamos comprando. Cuéntanos un Y poquito ahorita, de estos ahorita, experimentos. hay dos experimentos que de verdad me parecen muy, muy interesantes. Uno se llama The Hope Experiment, o sea, el experimento de la esperanza, y el otro se llama el experimento Marshmallow, ¿no?, o el de la golosina. Pero justamente antes de hablar ya de estos experimentos y de lo que vieron algunos investigadores, o sea, es bien importante entender porque cómo la ciencia nos ha permitido conocer cada vez más incluso el funcionamiento cerebral, por eso se han desarrollado tantos fármacos que pueden modelar, regular o sea, los neurotransmitidores del cerebro. Entonces, entender también el circuito de la recompensa en el cerebro es muy importante porque se maneja con el neurotransmitidor de la dopamina, que es la que regula mucho la sensación del placer. Entonces, el problema es que hoy estamos consumiendo dopamina muy barata, ¿no? Es inmediata, no sé, o sea, con cosas como la pornografía, es lo que se activa sobre todo con las personas que desarrollan adicciones. Entonces, es muy importante aprender a, a poner en marcha unos mecanismos como naturales para la producción de estos neurotransmitidores, no sé cómo se dice en español, traigo el italiano. Neurotransmisores, sí. Ah, es que en italiano se dice Neurotransmisores. neurotrasmetitori, allora, neurotransmisores que nos ayudan a tener un mayor dominio de nosotros mismos, ¿no? Está, o sea, la dopamina, la serotonina, la oxitocina, porque esto nos va a permitir también tener como más capacidad de la espera, ¿no? Este circuito de la recompensa no es que solamente nos impulsa a buscar el placer, sino también es fundamental para poder planificar, para esperar la recompensa.
Entonces, la dopamina no solamente está, no, esta bota que te llega, así como esta fuerza de placer instantánea, pero justamente es también la que nos permite para modular la motivación para retrasar la gratificación inmediata, para buscar una recompensa mayor en el futuro. Y entonces esto me conecta pues al primero de los experimentos, que es el experimento Marshmallow. Este fue realizado en los años 70 por Walter Mischel. Entonces, este experimento se hizo con niños pequeños de 4 a 6 años. Entonces, lo que proponía el experimento era, tú te puedes comer un caramelo en este instante, o sea, sin esperar la recompensa inmediata, o puedes comerte 2 caramelos en 20 minutos. Entonces, aquí no es como que había una cosa correcta o equivocada, pero hay que darnos cuenta que la importancia de poder educar desde pequeños a esperar la recompensa. Entonces, lo que vieron fue que los niños que lograban esperar más tiempo tenían mejores resultados académicos, mayor autoestima, tenían más competencias sociales, lograban formar familias más integradas, tenían menos propensión a los trastornos del aprendizaje, ¿no? Sí, de hiperactividad o de problemas de la atención o de sobrepeso en la edad adulta. Entonces, si nosotros nos vamos educando a demorar la gratificación, esto nos va a dar más habilidades para poder tener un mejor desarrollo en el futuro. Entonces, esto es como muy interesante porque se hace con niños pequeños, ¿no? Donde puedes ahora la recompensa inmediata o la espera. Y el otro experimento, que este es un poco cruel, este fue realizado en los años 50 por un psicólogo que se llama Kurt Richter. Y entonces él lo que hizo fue pues agarrar así ratoncitos de campaña, o sea, salvajes, no sé cómo se dice, del campo. Entonces los Ujú. ponía en vasos con agua. Entonces él vio que agarrando el ratoncito y poniéndole en el vaso con agua, luchaba por su sobrevivencia más o menos. No sé si ya te recuerdas las cifras, pero me gusta mucho preguntarle a las personas, ¿cuánto crees que puede Ajá, sí, luchar sí. el ratoncito por su sobrevivencia? Y me dicen, no sé, a veces 1 minuto, 15 segundos, porque, o sea, si tú lo piensas en ti misma, no estar ahí tratando de sobrevivir, sintiendo que te ahogas, pues está muy Claro. difícil luchar, ¿no? Pero bueno, el ratoncito luchaba 15 minutos. El promedio, ¿no? Entre los muchos que mató nuestro, mi colega Kurt Richard, luchaban 15 minutos. Entonces el experimento, por eso se llama The Hope Experiment, consistía en que antes de que muriera el ratoncito, que se rindiera porque dejaba de luchar, lo sacaba de los vasos con agua. Entonces lo secaba, les daba tiempo para descansar, no sé si algo de comida, y después los volvía a aventar en los vasos con agua. Y lo que descubrió fue impresionante, es que de pasar de 15 minutos, cuando vuelvo a preguntarle a las personas, ¿cuánto crees que luchó el ratoncito por sobrevivir? Entonces a lo mejor me dice, bueno, pues 5 minutos más. Hay quien incluso hipotiza que menos, ¿no? Que como ya estaba cansado, después de los 15 minutos de estar ahí, pues no, pues ya 1 minuto y se rindió. Y listo. Y, Ajá. y de verdad es impresionante que de 15 minutos la media fueron más o menos 60 horas. No lo esperaba. Un ratón llegó a luchar 80 horas por la sobrevivencia. Wow. Entonces, cómo o sea, el alma de los animales, siguiendo como este concepto aristotélico de las almas, ¿no? De la vegetativa, que se enfoca solamente en la nutrición y la reproducción, los animales no tienen estas capacidades superiores de la inteligencia y la voluntad. Entonces, el animal fundamentalmente se mueve por los instintos, un instinto de sobrevivencia muy fuerte. Entonces, no es como que el ratoncito que luchó solo 15 minutos tenía unas capacidades físicas inferiores, porque más o menos ¿no? el grupo de control era igual. Pero, ¿qué fue lo que le da fuerza a ese ratón? Pues no, o sea, se lleva siendo fuerte nadando, porque esperaba que alguien lo rescatara. Entonces, había hecho una experiencia de un rescate y eso permitió que Wow. no se rindiera, que superara, ¿no? la condición física inicial de 15 minutos a 80 horas. Entonces, pues, o sea, reflexionar un poquito en esto que sucede en un ratón que no tiene esta capacidad de la inteligencia y de la voluntad, que son las facultades superiores que tiene el ser humano, pues a mayor razón nosotros, ¿no? Y a mayor razón los que nos decimos católicos, porque ¿dónde está la fuente de nuestra esperanza?
¿Cuál es nuestra esperanza y cuál es, ¿no?, el motivo de nuestra vida, ¿no? La clave primera para que uno no se rinda es sobre todo, ¿cuál es tu por qué? ¿Por qué estás viviendo? Esto se une mucho a toda la línea de Víctor Frankl. Víctor Claro, Frank, no por sé si lo supuesto. conoces un poquito, bueno, pues él, Sí, él sí. escribe El hombre en busca de sentido, fue un psicólogo que estuvo en un campo de concentración en Auschwitz. Ujú. Entonces, tomando la frase de Nietzsche, quien tiene un porqué va a superar cualquier cómo. Entonces, si nuestro porqué de la vida es llegar al cielo, porque nosotros como católicos somos personas con los pies en la tierra, con la mirada en el cielo, teniendo la esperanza, pues, de la vida eterna, de esta alegría de verdad total, de este placer perfecto que no se va a comparar a la dopamina barata que te puede dar, no sé, la pornografía o la droga o el alcohol, porque además todo este tipo de cosas al final te hacen esclavo. O sea, la verdadera felicidad del ser humano va a estar en la libertad, una libertad que no puede que ser fundada en las virtudes, Sí, ¿no? Entonces, y es algo que se conquista, o sea, no va a ser algo instantáneo, que este es el gran problema, como lo que hablábamos un poquito, que tenemos este triángulo invertido. Las facultades superiores, que son la inteligencia y la voluntad, que son las que nos tienen que guiar, pues están hacia abajo. Y lo que los está moviendo hoy son los sentimientos. Entonces, es que yo me siento triste y entonces pienso que estoy deprimido y que necesito una pastilla porque esto está muy duro. Pero ujú, si nosotros de verdad, o sea, ubicamos que las emociones así son muy intensas. Por eso es una emoción, porque pasa. Y que cuando la emoción, pues, está en acto, la parte de la inteligencia que busca la verdad es baja. Entonces, por eso necesitamos aprender, educar este dominio de nosotros mismos, pensando, claro. o sea, cimentando nuestra esperanza, ¿no? Aristóteles define la esperanza bien bonita. Aristóteles habla de la esperanza, es el sueño del hombre despierto. Entonces, ¿cuál es nuestro sueño? El cielo. O sea, yo digo, es que hemos estado como muy envenenados en ubicar la felicidad con el placer. Ujú. Y hemos creído, porque eso es lo que se nos vende a través, pues no de escaparates solamente del mundo real, sino ahora que tenemos pues todo este acceso al mundo digital, claro que todo lo que nos bombardea tiene que ver con este consumismo, este materialismo, todo lo fácil, lo rápido, lo desechable, inclusive las personas, pues como decimos que igual que mencionas tú que está invertido y que nos movemos solamente por sentimiento, pero no entendido como el sentimiento donde habita Dios en el corazón, con esta pulsión, sino el sentimiento como impulso, ¿no? O sea, estos impulsos que hay que satisfacer, esta persona ya no me hace feliz, entonces la dejo fácilmente, o esta tarea me implica esfuerzo, entonces dejo esa tarea y la cambio por otra que requiera menos esfuerzo. Entonces, pues las personas hemos tenido como esta inversión que dices tú, en donde utilizamos a las personas y entonces amamos las cosas por esta inversión del sentimiento, ¿no? De qué es lo que, en donde no está operando la inteligencia y la voluntad, como me encanta que lo mencionas. Y precisamente esto es lo que, bueno, a lo mejor hay un despertar del adulto y yo te decía, por supuesto que cuando invito a personas como tú al programa, claro que digo, tiene que ser esta voz mucho más fuerte que la voz del mundo, que esta voz que nos está invitando precisamente a creer en que lo que debe operar no es la inteligencia y la voluntad, sino a partir de estos impulsos y de esta satisfacción del placer, pues ¿quién me lo resuelve? Una pastilla, la pornografía, una droga, una sustancia, una relación tóxica, cualquier cosa que parezca como espejismo, en lugar de realmente yo ir a hacer este proceso de con qué recursos cuento y entonces empezar a utilizar mi inteligencia y utilizar mi voluntad, pero educar a nuestros hijos a hacer esto mismo. Y me regresa un poco al tema de la paciencia, porque la esperanza, y me encanta cómo ahorita la has definido y cómo la metiste como en esta
estos elementos clave para no rendirte, la esperanza, pues tiene un alimento. Y el alimento de la esperanza, pues es precisamente la paciencia, ¿no? Que va en contra totalmente de todo lo que hablamos, que pues ahora es la impaciencia a la que le rendimos culto, a lo rápido. Quiero ver una serie, no me voy a esperar hasta que pase una semana y ver otro capítulo, ¿no? Nada, me aviento al maratón de la... O sea, todo el tiempo es en contra de educar la paciencia. Entonces esto me hace pensar cómo pues no nutrimos a la esperanza. Y la esperanza cristiana, leía yo algo muy hermoso que decía, no es un concepto. La esperanza es una persona, es Cristo. No es una idea abstracta, sino es una experiencia de vida. Y esto es lo que vino a enseñarnos Cristo. Él pudo haber venido y hacer milagros y, ¿no? De inmediato y decía, aún no es mi tiempo. Y había la paciencia, que era este alimento que nutre la esperanza. No sé qué te parece esto, Mira, Gaby. o sea, te está diciendo algo que es, o sea, muy importante ahorita que justamente en este momento estoy haciendo un curso de teología porque, o sea, me doy cuenta que lo que yo estudié en psicología, pues se queda corto. O sea, no me está dando como respuestas más profundas de verdad al dolor existencial del ser humano, ¿no? A las personas que están pues atravesando el suicidio de una persona querida o que tienen trastornos, ¿no? Obsesivos compulsivos, situaciones de verdad de gran dolor y de verdad entender cómo todo, o sea, estoy estudiando también mucho a Santo Tomás, se vuelven hábitos. O sea, hábitos que empiezan con cosas pequeñas, incluso la forma más grande de psicosis, no sé si has oído hablar del síndrome del hikikomori, ¿no? De estos jóvenes que tienen una forma de aislamiento social que no salen de las habitaciones, que puede Claro, estar 2 años encerrados en los cuartos, cambian el día por la noche. Y entonces no se llega a un estadio así del día a la mañana. Entonces, como uno va dando ese sí poco a poco, ¿no? Hasta que se llega a este nivel de aislamiento. Lo mismo cuando se desarrolla una adicción. La persona no se vuelve una adicta del hoy al mañana, porque empieza una vez y después siempre el pensamiento de, no, yo lo voy a controlar. Y entonces uno empieza a justificarse, bueno, pues no es tan malo, por ejemplo, la masturbación es positiva porque yo tengo que conocer mi cuerpo, con muchas ideas, incluso de muchos colegas míos y cómo se van desarrollando estos hábitos que pueden ser buenos cuando son virtuosos o malos cuando te esclavizan. Entonces, una parte que es bien fundamental de la esperanza es así como los pilares en donde se apoya es la paciencia, que me encanta como palabra, la ciencia de la paz, paz, ciencia, y la fortaleza, porque no es una esperanza pasiva, es un acto de claro. la voluntad activo. O sea, yo no estoy, hay una frase que, por ejemplo, aquí en Europa, que hay como mucha presencia de los musulmanes, ustedes usan mucho esta frase como inshallah, porque al final es así como por lo que Dios quiera, pero lo que Dios quiera, pero así como en esta actitud pasiva. Entonces nosotros decimos, no, pues, o sea, a Dios rogando con el mazo dando, porque la idea de base del católico es, o sea, confiar como si solo dependiera de Dios, ¿no? Con esa esperanza de me va a rescatar, en el ejemplo del ratoncito, ¿no? Y si tú lo piensas, si yo sé, ¿no? Que estoy, no sé, cuando íbamos a nadar a Puerto Vallarta y que nos saltábamos ahí del barquito y yo veo que se aleja el barquito, pero mi papá sabe que yo estoy ahí, o sea, yo sé que va a hacer todo para venir a salvarme, entonces yo voy a seguir luchando por no rendirme Claro, contra mi propio físico. Entonces, o sea, esta parte es algo que te da también la fuerza, por eso digo, la paciencia de, ay, no, ya, esto está muy duro, me rindo, la paciencia, la ciencia de la paz y la fortaleza. Son como estos pilares de la esperanza. Y bueno, pues seguramente entender que todo es un proceso, también en el proceso virtuoso, también en el camino de la fe, porque incluso ahí estamos también muy envenenados. En la relación con Dios pensamos, es que me siento tan bonito. Cuando rezo, es que, bueno, siento mi corazón. Entonces tenemos siempre estos sentimientos siempre encima. Es que
Aquí tuvimos se nos desconectó. Estoy enviando ahorita. Aquí ya Ya, volvimos. aquí Perdimos. estoy. Sí, listo. Una Perdón, disculpa, así perdón. pasa en esto. Listo, Gaby, qué bien. No sé dónde me dejaste de escuchar. Porque estábamos hablando, ¿no? De la esperanza que se sustenta en la paciencia y la fortaleza, Ajá, y de ahí que está también bien, estamos retoma. envenenados en el sentimiento, en la fe, ¿no? Cuando yo digo, ay, es que siento tan bonito cuando rezo, y es que me siento tan en paz, pero, o sea, no podemos tampoco basar nuestra relación con Dios, porque me pasa mucho, ¿no? Con algunos pacientes. Es que voy a misa y no siento nada. Es que yo siento, además ya cuando me dicen, es que yo siento, a ver, Volvemos venga, al sentimiento. vamos a Ajá, reeducar con la voluntad y con la sí, inteligencia. sí. Es que yo siento que Dios no me escucha. ¿Por qué sientes que Dios no te escucha? Pues porque yo sigo muy mal y sigo muy triste y sigo muy deprimida. Digo, entonces tú lo que piensas es que Dios, como tú estás rezando, Dios tiene que, como un mago, resolverte tu problema. No, si son 70 años que tú has decidido alejarte de Él y que hoy estás viviendo las consecuencias, cada paso Claro, que tú has ido dando, ¿no? En este hábito, entonces, y hoy empiezas a ir a misa y porque piensas que vas a sentirte luego con mucha alegría y mucha motivación. Entonces, el entender me también encanta. que en la vivencia de la fe también estamos contaminados con ese triángulo invertido. Sí, No, sí. porque el pensamiento es, "Ay, yo siento que cuando estoy en paz, ahí está Dios". No, no, a veces también uno se siente en guerra Ajá, y porque también estás ahí está Dios. luchando, porque estás combatiendo contra ti mismo, contra Claro, lo que quisieras hacer, cuando no sientes nada, cuando no entiendes, porque tu inteligencia dice, o sea, ¿de verdad es así? Entonces es ahí, pues, donde uno, con mayor razón, con un acto de la voluntad no sensible, pues estás ahí, correcto. Sí, sí, ¿no? me Entonces, encanta. ¿cómo? O sea, hay que ubicar siempre este triángulo invertido, incluso en la parte de la fe, que esto también luego se presta mucho, ¿no? Como a lo mejor a formas de oración, pues que son como demasiado sensibles, ¿no? Así de aplaudimos y gritamos. Entonces yo digo, a veces no, o sea, no es necesario, ¿no? Vamos a aprender a descubrir a Dios en el silencio. Hubo el comentario de una persona que fue a un retiro y entonces el sacerdote del retiro comentó que estaba hablando con una persona que se había alejado de la fe católica y se había hecho budista. Y el comentario fue, no, es que ¿sabe por qué? Porque necesitaba el silencio. Entonces, cuando nosotros hoy ya no somos personas que sabemos estar en silencio, estamos como con tantos problemas de atención. O sea, hoy una gran crisis del ser humano es la falta de atención. No tenemos esta capacidad de prestar atención. Entonces, como estamos siempre distraídos y necesitamos como el sonido o que alguien nos guíe, o sea, aprender a descubrir el silencio, porque Dios habla en el silencio. Entonces, pues como a veces nos ponemos también allí no, en este monólogo sin escucha, en esta vivencia también de la fe sensible, donde nuestro termómetro es, seguramente esto es lo que Dios quiere porque me siento bien. O sea, hay que recordar que, pues sí, o sea, yo no creo que San Juan el Bautista se sintió muy bien, pues decirle la verdad a Herodes, ¿no? Y le cortaron la cabeza. O Claro, Jesús, ¿no? En el huerto de Getsemaní, o sea, padre, o sea, y si leemos el Evangelio, porque hay no, como 4 diferentes. Hay una parte, creo que es el Evangelio de Marco, donde lo pide 3 veces. O sea, él de verdad decía: "Aparta de mí este cáliz". Eso era lo que él sentía, él lo que ujú, quería, y al final dijo: "Pues lo que tú quieras", y yo no creo que se sintió muy bien, o María al pie de la cruz. Entonces, pero es ahí justo donde la esperanza hace que no te rindas. Fue para mí muy interesante oír una catequesis de un libro del padre Gabriel Amor, que es un gran exorcista, bueno, era un gran exorcista, era el presidente de la Asociación Internacional de Exorcistas, un italiano, que en un exorcismo el demonio le reveló que en el momento de la cruz, una de las tentaciones que él le ponía a María era, velo cómo estoy reduciendo a tu hijo. No sirve para nada. Entonces, o sea, tú piensas como mamá ver a tu hijo ahí, pero pues María llena
la madre de la fe, la madre de la esperanza. Pues sí, Claro. yo creo, por eso esta oración de los niños de Fátima es hermosa. Señor, yo creo, yo espero, yo amo, yo confío, ¿no? Nos falta educar la esperanza, pero una esperanza fundada en la paciencia, en la fortaleza, pero sobre todo en la vida eterna. Esa es la esperanza del católico. O sea, yo espero de poder llegar, ¿no? Siempre a través de la cruz, porque un catolicismo sin cruz, o sea, eso no nos pertenece. El dejar de sufrir no es para los católicos. Entonces yo Ujú. espero llegar al cielo, a la vida eterna, pero después del Calvario. O sea, veo hoy una fe mucho de Pascua y misericordia, pero no hay que quitar la cruz y la justicia. Y me encanta, Gaby, cómo nos ayudas a como reconstruir un poco, pues quienes fuimos enseñados, ¿no? Con estos modelos a lo mejor un poco antiguos, tradicionales de la religión católica y un poco como hasta ahí, a lo mejor la primera comunión y luego no te volvías a enterar de nada de esto. La verdad es que sí, creo que carecemos los católicos de mucha instrucción, de mucha formación, pero bien encaminada, bien guiada, incluso entender esto de la cruz, incluso entender esto del dolor, del por qué lo atravesamos, cuál es el motivo, el propósito del dolor, que es precisamente el poder dejar que Dios obre a través de este sufrimiento en mi vida y poder abrir nuestro corazón más allá de un acompañamiento psicológico, de una terapia, de una dirección espiritual, que como siempre les digo, pues todo te suma mientras vaya bien encaminado hacia el bien y la verdad de Dios. Ojo, no cualquier cosa, ¿no? O sea, temas de la nueva era, que te lleven por caminos en donde lo puedes resolver solo, ¿no? Y como vuelta al pecado original de tú no necesitas a Dios, tú solito puedes resolverlo, tú eres todopoderoso, o sea, llevado a este extremo y entonces nos dejamos acarrear. Cuando no tenemos como este sustento, gran conocimiento, es muy distinto entender nuestra fe y nuestra religión desde este lugar, con la teología, pues sí, ahora sí que con toda la enseñanza como la debemos desmenuzar para lograr entender que Dios no es ese ser castigador o juez condenatorio o que nos hace sufrir y te abandona. No, es este combate espiritual que nos acerca precisamente a Él, que en el dolor, que en el sufrir, que en la miseria, nos permite ser generosos, nos permite imitarlo, nos permite tener este gran maestro que fue Jesucristo, en esto que hemos hablado de la paciencia, de la experiencia de vida de Jesús a través de la esperanza. Y gracias, Gaby, por darnos de verdad como esta luz, esta orientación a muchos de los que hoy mencionas, también la falta de atención, la falta de autoconocimiento. Y como bien lo dice Juan Pablo, pues la mayor conquista es el autogobierno, ¿no? O sea, el aprender a autogobernarnos, que eso tiene que ver con la inteligencia y la voluntad, que tiene que ver con los hábitos, que tiene que ver con trabajar. No es así de voy a la tienda y pues aquí dame 1 kilo de paciencia y me llevo 2 de esperanza. O sea, creemos que todo lo podemos comprar. No, tenemos que trabajarlo en nosotros y tenemos que trabajarlo en nuestros hijos, más allá de si quieren, si no quieren. Mencionaste algo importantísimo que es la falta de atención. Y a esto le agrego yo la falta de conexión con nosotros mismos y con los demás, que por supuesto los medios digitales pues han venido precisamente a impedir esto, ¿no? O sea, ¿para qué te concentras? ¿Para qué tienes momentos en donde puedas conectar contigo, con tu pareja, con tus hijos, si no te da tiempo? Y esta es la frase que hoy impera en nuestro mundo. Es que no tengo tiempo, pero de alguna manera entras al baño con el celular y te puedes tardar 1 hora viendo todo lo que hay en Facebook, en Instagram, en cualquier plataforma, y ojalá fuera contenido que te abone. Pero cuando no es contenido nutricional, por así decirlo, en términos del bien, la verdad, aquello que te ayude a tu desarrollo, pues entonces sería una invitación importante el decir en qué estás invirtiendo tu tiempo, que no es en ti, es decir, en conectar contigo, con tus hijos, con tu pareja, con Dios,
y creo que por ahí podríamos pues llevarnos mucho para analizar con esta falta de atención, ¿no? O sea, Para mí también, perdón que te interrumpa, pero esta parte del tiempo es muy importante. O sea, yo hoy estoy convencida que el talento más preciado que tenemos es nuestro tiempo. Yo le claro, digo a mis pacientes, o sea, tú estás pagando mi tiempo ujú, para que yo te ayude y al final, o sea, yo te puedo vender mi tiempo por el tiempo que yo invertí en estudiar para tener una técnica para poderte ayudar. Entonces, o sea, la verdad, nosotros a veces pensamos que vamos a vivir 1000 años, ¿no? Y como que nos sobra el tiempo, tanto que lo desperdiciamos. Pero, o sea, nosotros nacemos que, si lo piensas bien, por eso muchos santos tenían esta frase, memento mori. Recuérdate que vas a morir, porque vivimos como si no tuviéramos que rendirle cuentas a Dios. Es verdad que es misericordia, pero no le podemos quitar tampoco la justicia. No podemos hacer un Dios a la carta. Esto no me gusta, pensando que Dios es súper bueno. San Juan María Vianney decía que llevaba más almas al infierno la misericordia que no la justicia. Porque también cuando le quitas esa parte, cuando al final, pues todo va a ser perdonado porque Dios es amor, pues parece como que el sacrificio de la cruz ya no tiene sentido. Entonces, claro. entender que nosotros podemos participar en nuestro dolor, ¿no? Con nuestro tiempo, que es el recurso más preciado, y que tenemos que saberlo también invertir para ayudar a los demás. Al cielo nadie llega solo. Ujú. O sea, digo, a lo mejor va a estar el que va a llegar pelo pelo por las oraciones de la mamá, que yo digo, ay, como el buen ladrón. Si yo pienso, me gusta pensar que el buen ladrón tenía una mamá que pedía mucho por él. Entonces, a lo mejor va a estar el que va a llegar por las oraciones de otro, pero, o sea, el punto es que uno tiene que llegar, pues, con el trabajo, ¿no? Yo invertí mi tiempo en esto, en qué me estoy formando. eh, Como ese es un recurso muy limitado. Nacemos con una fecha de caducidad. Recuerdo pensar mucho en esto cuando nació mi hijo Leonardo, que yo lo veía recién nacido y decía, y se va a morir. Entonces, el punto es, pues, ¿cómo? Claro, pero aquí Es, también hablando de esto, de la esperanza, porque dijiste esta frase que creo que a todas las mamás, el pensar en que mi hijo se va a morir, o sea, no hay una que a lo mejor no se te haga como un agujero en el, ¿no? En el estómago, pero no estamos hechos para la muerte, hemos sido creados para la vida. Entonces, entender que este es un paso solamente, pero que pues la intención o el propósito, como bien dijiste a lo largo de tu participación, que agradezco muchísimo, pues es a volver a Dios, al Padre, ¿no? Entonces, en este camino, pues estamos hechos para la vida. Gaby, claro, estamos la vida llegando eterna, pero la vida eterna, esa es la más la vida eterna, importante. claro. Estamos llegando al final. Ha sido un episodio que he disfrutado muchísimo. Estos elementos clave para no rendirnos y me gustaría a mí cerrar diciendo que resistir, como nos compartiste con los experimentos de los ratones y no, que la supervivencia, resistir es instintivo. La paciencia es distintivo y es un distintivo como seres humanos, porque esto lo logramos a partir del uso de la inteligencia y de la voluntad. Es el puente para aceptar la gracia de Dios, para fortalecer nuestro ánimo. Gaby, ¿con qué te gustaría cerrar algunas cosas prácticas en esto de no rendirse? Y por favor, comparte dónde te pueden seguir, dónde te pueden encontrar. O sea, yo digo, te está la página psicoterapiacatólica.com, www.psicoterapiacatólica.com, y pues seguramente, o sea, como punto inicial, o sea, porque a veces las personas dicen, ¿de dónde empiezo? ¿No? O sea, yo como que tengo como muchas cosas que quisiera lograr en mí, pero pierdo la esperanza porque lo veo como muy difícil, este ideal del yo, ¿no? Donde yo quisiera, pues a lo mejor tener mejores hábitos, poder leer, despertarme temprano y hacer deporte, pues empieza con cosas chiquitas. O sea, está claro que para correr el maratón, o sea, yo no puedo arrancarme con 42 kilómetros, pero si yo te digo, oye, 20 minutos, tú dices, oye, 20 minutos, sí. Entonces, cuando uno logra dividir las grandes empresas con pequeñas cosas, cuando lo logra hacer como fácil, es menos difícil. Y seguramente el punto de partida es en gracia de Dios. Entonces, no esperen a irse a confesar, a hacer un buen examen de conciencia, porque es la gracia, como decía Santo Tomás, que perfecciona la naturaleza. Y entonces, que te da justamente la claridad y la inteligencia que está
como atontada porque no logra identificar bien lo que es la verdad, y en esta voluntad que a veces persigue como un bien lo que es un mal. Entonces, pues ahí, en la gracia de Dios y hacer como las grandes empresas, pues hacerlas de poquito. Y bueno, pues a sus órdenes y de verdad yo también gocé mucho. Gracias por tu tiempo y pues estoy a las órdenes de quien quiera ponerse en contacto. Claro que sí, Gaby, muchísimas gracias. Y esta es pues un compromiso para que públicamente, por favor, me aceptes la invitación en otro momento a este tu espacio, que me encantará compartirlo contigo. Y muchas gracias a todos los que se conectaron a este episodio el día de hoy. Si deseas profundizar más, vivir estos procesos de sanación, de formación personal y familiar, te invito a inscribirte a mi taller en línea Educar lo Invisible. Envíame un WhatsApp o búscame a través de mis redes sociales o déjame un mensaje en este enlace. Mi WhatsApp 52 33 16 61 25 11. El taller en línea Educar lo Invisible está diseñado especialmente para madres y padres de hijos de 0 a 21 años, en donde todo esto que compartimos aquí con Gaby, la inteligencia, la voluntad, qué ha pasado en tu vida, qué necesita el ser humano de los 0 a los 7, de los 7 a los 14, de los 14 a los 21 años, qué pasó en tu modelo de crianza, de educación, qué patrones repites y mucho más. Todo ahí lo trabajamos, lo desarrollamos, lo transformamos. Soy Mili Higuera, consultora familiar, y recuerda que tenemos un compromiso el siguiente miércoles, 12 horas, Ciudad de México, en tu programa Endiosadamente a través de Valora Radio. Muchas gracias, nos despedimos. Gracias, Gaby.